Bueno, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en este espacio, en este miércoles de literatura, de charla, de encontrarnos justamente aquí en La Palabra. Hoy con un invitado muy, muy especial, con una charla que realmente quería tener desde hace ya bastante rato, porque, bueno, aunque todos nuestros invitados han sido muy valiosos y nos han dejado unas experiencias bastante interesantes, esta charla de hoy... pues realmente la estaba esperando porque nuestro invitado lo considero una de las, como lo puse en el título de presentación de esta charla, una de esas voces jóvenes que realmente hay que escuchar, ¿sí? De esas voces que hay que seguir la pista porque el trabajo que viene haciendo desde hace algunos años y que se proyecta a un buen tiempo, sin duda va a ser de esos trabajos que dejen mucha huella y dejen mucho que decir, mucho que estudiar, mucho que aprender. Entonces, para mí es un placer, es un honor contar hoy con la presencia de Javier Mamián, que nos va a contar, bueno, algo de su vida, algo de su pasión, de lector, de escritor, de gestor cultural también. Y ya saben, tenemos nuestro chat abierto por si tienen alguna pregunta, por si quieren interactuar con Javier, con nosotros, estaremos tratando de responder lo antes posible cualquier inquietud que ustedes tengan. Entonces, nada, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Javier. ¿Qué más, Javier? ¿Cómo estás? Hola Esteban, bien, gracias por la invitación nuevamente y chévere la gente que se conecta por ahí también, muy bacano que nos acompañen. Sí, 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 ojalá que estemos activos acá. Voy a dejar el chat abierto. Estaremos atentos por si tienen alguna pregunta en el transcurso de que nos vayas contando sobre, digamos, cómo ha sido tu acercamiento a la literatura y cuáles son todos los proyectos que han desarrollado, que sé que hay muchísimas cosas que contar. Seguramente este ratico que tendremos para hablar no va a ser suficiente, pero bueno, trataremos de ir abordando lo que más podamos. ¿Listo? Dale de una. Listo. Bueno, la idea es que conozcamos un poco de tu vida, arranquemos por ahí. Y Ujú. como este espacio, digamos que lo hemos llamado, o se ha querido llamar como corazón de lector, ¿sí? Tratando de emular un poco esa frase del corazón delator, ¿no? Eh, Entiendo. cómo nace ese corazón de lector de Javier? ¿Cómo es ese primer acercamiento a la literatura? ¿O qué te impulsa a tomar las letras como tu pasión, como tu estilo de vida, como tu forma de, no sé, también de ganarte la vida y de gozártela todos los días? Bueno Esteban, pues, yo creo que todos iniciamos desde muy pequeños con este amor a la literatura, ¿no? Yo creo que empieza por ahí. Mm, yo recuerdo que en el colegio no era como muy amigo de los números y sí lo era como mucho de las humanidades, ¿no? De las letras. ¿Por qué? No sé, oye, yo he intentado también pensar en eso porque uno se encamina como en este camino quijotesco, ¿no? De la literatura y sobre todo pues, de intentar como, digamos, proyectar las ideas, los sentires, las experiencias que uno va cogiendo con los años y con la vida, con lo que le va sucediendo, ¿no? Sí, en el colegio yo estudié en el INEM, entonces, bueno, yo tuve la fortuna de conocer un profesor de música de guitarra que yo creo que fue algo que a mí me llenó de mucha experiencia y mucho cariño ante las artes, ¿no? Y bueno, yo creo que por ese lado empecé como a encaminarme por ese lado en primera instancia como de la música, ¿no? Porque empecé como, yo creo que en los colegios uno le muestran artes y uno ahí como que va escogiendo, ¿no? A nosotros nos tocaba escoger o dibujo o música. Entonces yo me metí a música y de ahí como que empezó como la inquietud por saber cómo era eso y me parecía muy bacano compartir, o sea, ver a los músicos y estar ahí en la tarima y cómo compartían y las emociones que se generaban, eso me parecía muy bacano. Luego, ya en las clases como que, no sé, me parecían a veces como aburridoras las clases de física, de cálculo, bueno, no sé, hasta las de español también me parecen un poco aburridas, ¿no? Porque
veía muchas cosas que, sobre todo como la lingüística, entonces había que aprenderse determinadas estructuras y bueno, yo creo que eso ahora entiendo claramente que son procesos y que son necesarios para, bueno, hay que conocer cosas para poder expandirse, ¿no? Pero en ese momento uno muchachito es como más tirado a la, es una cabra loca, ¿no? Entonces uno quiere hacer lo que uno quiere y entonces yo siempre me inclinaba era por estar ahí acompañado de, cuando no entendía matemáticas o cosas así, yo cogía un libro y me ponía era como a leer o mirar cosas así y siempre he sido como un poco eh, de hablar mucho conmigo mismo, es decir, como que vivir mucho en mi cabeza. No hay gente que es extrovertida, yo soy como muy introvertido, ¿no? Entonces, encontrar ese diálogo con los libros me ayudaba como, no sé, a dispersar cosas. Entonces, bueno, por ahí se encamina todo este gusto por la literatura. Luego ya en la universidad, ya yo empecé estudiando biología por cuestiones como más eh, eh, se proyectaba como una carrera más fructífera económicamente, ¿no? Ser biólogo y pues en mi familia me recomendaron eso, que qué chévere. Y bueno, de las carreras que yo pasaba, no me gustaba esa, ni siquiera alcanzaba para una de enfermería, pero no me gustaban esas cosas, ¿no? Entonces, como que lo más ameno entre ese empatar como lo que me gustaba a mí, también como que correspondía a las exigencias que me daban como de mi familia, pues escogí biología. Luego ya hice 3 semestres y en esa época hubo un paro bien largo no sé, no me acuerdo bien si fue en todo el país, pero aquí en Popayán sí se paró bastante, un semestre creo casi fue. Eso, entonces, no, yo me acuerdo que yo entraba a las clases de química y entonces esa profesora ponía unas diapositivas y empezaban a explicar esas cosas y yo la verdad llegué a sentir mucha rabia con todo lo con todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? No era algo que yo quería hacer, a pesar de que me gustaba mucho, pues yo creo que la curiosidad era lo único que me gustaba de explorar el mundo orgánico, me parecía chévere, pero ya cuando entrar a profundizar en ello y sobre todo darme cuenta que la biología no era tanto, bueno, ahorita la biología es como más hacia a la química y a la genética y como a lo micro, ¿no? Entonces, no, había muchas materias que no me pasaba, entonces tomé la decisión de cambiarme a literatura. Y bueno, yo no dije nada en la casa, yo simplemente ahorré para comprar el PIN y bueno, afortunadamente me servía todavía el puntaje que tenía. Y me escribí y bueno, ahí estuve. Y hasta que, bueno, la terminé. Ese ha sido como el proceso, digamos, eh, académico que he tenido. Y en eso pues ya ha sido un proceso también de enamoramiento, porque siempre tener cerca los libros es un poco, no todo amor es perfecto, ¿no? Entonces, si hay momentos en que uno se pregunta, bueno, ¿qué diablos estoy haciendo leyéndome este libro? Porque ya de adulto uno ya se pregunta ciertas cosas y ya no solamente se pregunta, sino que el mismo mundo te condiciona a vos para que tengas que responder con ciertos parámetros, desde lo económico hasta vos tenés que aparentar cierta cosa, ¿no? Si ya sos profesional, entonces ya tenés que estar respondiendo ante la sociedad, ante tu familia, ante vos mismo, como persona, como académico, bueno, de esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso a veces lo pone a uno a confrontarse. Yo creo que es bueno también empezar con eso, ¿no? Sentir esas cosas, porque uno entonces empieza a saber que la literatura y escribir no es solamente una cuestión de hobby, sino que ya tiene que llegar un momento en que, bueno, esto, ¿para dónde es que lo voy a tomar? Tiene que ser una responsabilidad, no social, pero yo creo que sí personal en una primera instancia y decidirse, ¿no? Bueno, si lo voy a tomar en serio, pues entonces correr los riesgos que se ameritan con todo esto, ¿no? La literatura es una cosa muy bella, pero también es un abismo, entonces
creo que tomárselo en serio es bastante complicado, pero sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Donde hay tantas dificultades para las personas que queremos como entrar en este ámbito y bueno, en todo lado hay de las cosas personales que yo me he enfrentado con los proyectos y con la silla renca, que yo creo que luego te hablaré de ello, es darse cuenta de eso, de que cuando se toma la escritura y quiere como digamos tomarse riesgos, puede ser estéticos, siempre enfrentarse con el canon que tiene un país y que tiene la tradición literaria, en este caso pues claramente Colombia, es bastante complicado. Mm, puede ser muy ingenuo uno pensar de que puede cambiar las cosas de una manera literaria, ¿no? Pero creo que la idea siempre debe estar ahí, por muy ingenua que sea. Creo que es parte de esa labor y de ese sentir para que ese motor siga andando, ¿no? Sí, 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 cierto. Justamente antes de comenzar esta charla, un ratico antes, estaba leyendo algunas hojas ahí rápidamente para un proyecto pues, que estoy tratando de encauzar ahorita y leía algo de Martha Nussbaum donde decía como ese elogio a las humanidades, pero también todo ese miedo que sienten a veces los padres de permitir que sus hijos estudien cualquier carrera humanística, ¿no? No solamente literatura, sino cualquier carrera humanística, por todo este hecho que vos comentabas ahora, ¿no? La biología puede ser mucho más rentable, la literatura como que no es bien vista y todo esto. Eh, pero aparte de que asumiste el riesgo, aparte de que asumiste el riesgo de cambiarte de una carrera que se veía más rentable a una que era más de tu pasión, no solamente te quedaste ahí, sino que no seguiste la supuesta línea que se le marca a uno como un licenciado en literatura, sino que te aventuraste a hacer también de la literatura, mmm, no sé, un proyecto de vida bastante interesante. ¿Cómo empieza a crearse ese proyecto de hacer todo lo que estás haciendo ahora, de no convertirte solamente en un docente de literatura, sino hacer de la letra, de la palabra, de la música, una forma de expresarte, una forma de andar por el mundo queriendo contar las cosas? Bueno, yo no, yo me demoré mucho para graduarme, ¿no? Eh, cuando yo ya estaba a punto de graduarme, lo único que tenía que presentar era la prueba de idiomas. Entonces, bueno, en ese momento, aparte de la prueba, yo dije, no, esto aquí ya lo tengo es coronado. Entonces, me salió un trabajo de docente, entonces empecé a camellar como docente. Y bueno, he tenido la fortuna de que mi, digamos, experiencia laboral como profesor ha sido en colegios alternativos, ¿no? Entonces, eso también me ha llenado como de experiencias, digamos, muy, puede decirse alternativo, ¿no? Entonces, le posibilitan a uno mirar otras cosas más libres, ¿no? Cambio, en un colegio, digamos, del ministerio, hay un currículum y hay que cumplirlo. En un año hay que verse ciertas cosas, en noveno hay que los chicos tienen que saber tales cosas, y bueno, es así, y si no, pues entonces no aprendieron. Y en esos colegios, pues se da la fortuna de que no es tanto el contenido que se les dé en un periodo, sino pues en realidad darse cuenta pues que ellos sí entendieron, pues por ejemplo si están viendo el surrealismo, entonces entendieron que era el surrealismo. Todo eso me posibilitó la experiencia de buscar nuevas metodologías, digamos así, para cómo yo enseñar la literatura, ¿no? Cómo yo enseñar la literatura y de cierta manera también cómo yo adentrarme y cómo vincular esa parte muy mía, de mis gustos, de mis pasiones, con algo que era evidente que iba a pasar y que pasa, y es mi responsabilidades también laborales, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento eh, empecé a ver, al final de mi carrera ya literatura, hice mi trabajo de grado en literatura comparada,
Entonces, claro, yo empecé a ver que se podía vincular el cine con la literatura, bueno, y todas las artes con la literatura. Entonces, por ahí encontré a Federico García Lorca y me encontré con la vida de que el tipo también es, bueno, fue un músico re brutal, un pianista y, bueno, compositor. Y entonces me adentré en ello, empecé a leerlo muy de seguido y también a chismosearle su vida, cómo había hecho las cuestiones. Y bueno, yo terminé haciendo un trabajo de grado sobre literatura comparada de un poema musicalizado de este personaje, que se llama El Sorongo Gitano. Y entonces, como, digamos, como aporte de mi trabajo de grado, yo también musicalicé dos poemas, uno de Jaime Jaramillo Escobar, eh, Coplas a la Muerte, y un poema de Giovanni Queset, que se llama La Londres de los Alacranes. Alondra de la Cráneo. Sí, eso fue como digamos, como un encuentro muy, que en ese momento, digamos, no lo vi como tan, que le podía sacar un provecho, que fuera un proyecto más adelante para mi vida, sino que fue como la responsabilidad y también la experimentación, ¿no? Bueno, este tipo musicalizó. Yo la verdad, pues, a mí siempre me ha gustado la música y le he intentado mostrar todo mi cariño y todo mi disponibilidad ante la disciplina, pero nunca lo había pensado como algo ya más para toda mi vida, ¿no? Entonces, por ese lado empecé como a darme cuenta de que podía retomar esa idea cuando ya empecé a dar clases. Entonces yo dije, bueno, voy a experimentar, voy a retomar ese trabajo que hice y voy a arreglar las canciones, voy a también a dedicarme bueno, a practicar guitarra porque también un momento en que uno pues es como muy ñuco, entonces hay que darle sus horitas para el estudio de la guitarra, también al canto, porque pues siempre es necesario pulir detalles. Entonces empecé con esa cuestión y bueno, fui mostrándole amigos primero que todo y no, que muy chévere, que esto, que lo otro. Entonces luego ya como que fui como, dije, no, esto tiene que ser como en la literatura que hice. Yo no tenía ninguna pretensión de saber si esto iba a funcionar, todavía ni siquiera lo sé, pero yo dije, no, tirémonos al agua, ¿no? Solamente hay una forma de saberlo y es si esto va a funcionar, es pues haciéndolo, ¿no? Entonces publiqué mi primer libro y luego también empecé a grabar canciones en la casa de un amigo que aprecio mucho. Y entonces el tipo me grabó unas canciones muy escuetas, pues mi experiencia musical era muy vana, pero entonces lo hice, lo compartí, y bueno, yo dije, esto aquí también es una cuestión también de ponerme más juicioso y camellarlas, porque esto también era una cuestión de creer en mí mismo, ¿no? Y de darme cuenta de que eh, si yo no tenía talento, la disciplina en algún momento iba a suplir ese talento, ¿no? Entonces, bueno, en esas me puse y todavía estoy con esa idea de que camellándole se puede lograr algo, no sé, pero llegó un momento en que eh, se surgió la idea por ahí bueno, yo me metí a un curso, no, sino a un coro, al coro polifónico de acá de Popayán, y entonces ahí me encontré con muchos amigos pues, que son músicos, muchos de ellos ahí eran músicos de profesión porque estudiaron música, entonces, bueno, a un amigo le dije, ve, marica, yo tengo esto, uy, perdón por la palabra, yo tengo Bastante esta, antiguo. sí, tengo esta idea, no sé si hay un concurso por allá, yo quisiera como montar esto, vos qué decís, me apoyás y tales, y él me dijo, listo, de una, hagámosle. Entonces fui allá, me ayudó como a montar las canciones, yo también empecé a como organizar un poco más, a conocer también, y bueno, nos presentamos al concurso y nos llevamos el segundo lugar, esa vez con una canción, con dos bambucos, uno mío, netamente mío, y pues el poema de Giovanni Queset, La Londres de Alacranes, está como a modo de bambuco, ¿no? No, Eso fue como, esas videos, esas canciones, ¿dónde podemos
buscarlas. Están en YouTube, la gente puede buscar como Javier Mamián y ahí aparece. Sí, ayer compartimos algunas por el chat, por la gente que está pendiente pues, de estas charlas. Compartimos, yo creo que unas, no sé cuántas Clary habrá pasado, pero tal vez unas 3 incluidas. Ahí estaba la del maestro Quesep. Y bueno, justamente con todo eso que estaba diciendo ahorita, de ese trabajo, de la disciplina y de que no, si no sabía si esto iba a dar frutos o no, pues yo realmente he visto un camino bastante interesante. Yo la última vez que creo que te vi fue saliendo de la Casa de la Moneda de la Feria del Libro en Popayán, donde ibas a dar un recital de música, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después de eso ha venido la beca de estímulos en Popayán. Estuviste en Canal 13, creo, hace poco. Sí, estuve por ahí mostrando proyectos también que tengo. Como de música de la casa o algo así, era como Sí, era este Canal 13 tenía un proyecto de, bueno, todo esto de cuarentena ha vuelto que el mundo se vuelva muy de la pantalla, ¿no? Entonces, ellos también abrieron unos espacios para artistas pues en toda Latinoamérica, porque se presentaron de diferentes países, y ahí se dio la posibilidad de que podía presentar el proyecto de Nación Mazamorra, que es un grupo de música que tengo yo, que precisamente antes de ser el grupo de música fue el proyecto de los poemas musicalizados que yo tuve, ¿no? Yo lo llamé así. ¿Cuál fue el primer proyecto que tuviste? ¿Primero fue tu libro? ¿Primero fue Nación Mazamorra? ¿Qué fue? No, primero fue el libro. Primero fue el libro. Primero fue el libro que yo publiqué, que se llama La vida, la cruel herida de la muerte, que es el libro, es el primer libro que yo tengo, que Sí. yo no creo que no está por ahí porque, pues no sé, ahí se me da como penita. Pero después vino Después Sancocho vino Light. Sancocho Live, sí, que ya como que yo me sentía un poco más confiado de lo que estaba haciendo y después después de un tiempo ya vino otro libro que no está, que no lo he puesto por ahí, que se llama Pubenza, que sí me lo publicaron por allá en Armenia. Y luego viene el proyecto de Nación Mazamorra, que es precisamente cuando yo pues empiezo como a gestar todas estas cosas y a vincular la literatura y la poesía, porque pues como te digo, veo que se puede dar un proyecto de música y literatura y utilizar la música como una herramienta pedagógica también, ¿no? Para poder Javier, nos compartir preguntan esto. por acá, nos hacen bueno, varias preguntas, pero te voy a leer una que acaba de llegar que me parece bastante interesante y es, te preguntan cómo supiste qué música era la que deberías componer. O sea, cómo un cantautor elige su género. Porque, bueno, mucha gente antes de esta charla me decía como que estaba muy a la expectativa y cuando veían tu imagen y veían los inicios de los videos que les enviábamos, decían como que tenían una expectativa de la música que ibas a tocar y salías con un bambuco o algo así y quedaban muy sorprendidos. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué llegas a esa música? ¿Por qué piensas que es la música que debe musicalizar todos esos poemas? Bueno, has hecho muchísimos poemas ya en música. ¿Por qué este tipo de música? Sí, bueno, yo escuchaba a Serrat y yo miraba la música y decía, "Uf, es una música increíble, ¿no?" Pero yo siempre he creído que, sí, más que creer, sentir, primero sentir y luego creer, es que, no sé, digámoslo así, es como el llamado, ¿no? Sancocho Lai habla mucho y utiliza un lenguaje muy de acá de Popayán, muy de aquí de Colombia. Y entonces eso mismo lo pensé para la música, ¿no? Yo no quería, no sé, una marcha o, no sé, algo muy elaborado. Es más, yo hasta me hubiera gustado ponerle música a un poema de Giovanni Quesed, no sé, música carrilera, hubiera sido así. ¿Por qué? Por simplemente el hecho de lo popular. A mí siempre me ha gustado mucho lo popular, ¿no? Entonces, siempre he sentido que la poesía, la literatura, la música también, en cierta parte, es a veces la gente como que lo toma tal vez muy a pecho y está bien, pero creo que no era mi caso tomármelo a pecho en el sentido de que no quería sublimar ese tipo de arte, ¿cierto?
Entonces yo dije, no, yo quisiera es como algo más relajado, más casual, algo que con lo que yo me he criado, ¿no? Yo vengo de un barrio muy de estrato 1, estrato 2, entonces acá los fines de semana son Darío Gómez, todo este tipo de música. Y bueno, la música colombiana para mí ha sido, la música andina ha sido una cuestión de búsqueda de identidad y de encontrarme. Entonces, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, todos estos, cuando los escuché, me di cuenta que ellos no se pusieron a pensar en qué música estaban haciendo, sino que simplemente iban haciendo las cosas y ya. Entonces yo intenté como hacer lo mismo también, ¿no? Yo no sabía si esto iba a funcionar o no, pero simplemente quise hacerlo y no quise cohibirme por nada, exactamente por nada, sino que simplemente cogía mi guitarra y empezaba a sacar armonías. Entonces me gustaba una armonía y bueno, salió este ritmo y por aquí fue, me sentía muy cómodo ahí, me sentía bien ahí, entonces por ahí arrancaba, sin importar si era, bueno, si era bambuco, si era una cumbia, sea lo que fuera, ¿no? Simplemente estaba experimentando y no, dejarme llevar por la intuición. ¿Y cómo has visto la recepción de la gente, de, pues justamente de escuchar primero que todo poemas musicalizados y segundo que todo este tipo de música, ¿no? Música popular, música, digamos, de antaño, no algo que podría impactar más de pronto a los jóvenes. ¿Cómo has visto que se recibe este proyecto tuyo? Pues bueno, las personas que han escuchado, creo que siempre, espero que sean honestas, que hayan sido honestas y me hayan dicho que lo que me han dicho es cierto y lo que me han dicho es que es muy agradable, ¿no? Ujú. Bueno, yo siempre me pregunto también que si hubiera sido por masas, yo creo que hubiera hecho un reggaetón y por ahí siempre está la idea de hacer un poema, musicalizar un poema con beats, no sé, hacer trap, pero yo no soy como muy bueno para el trap. Pero Ok. sí, espero que bien. Los amigos, pues quizás por ser amigos dicen que está muy bien, ¿no? Pero bueno, hay más gente también, no sé, la verdad, yo creo que debería, yo creo que el tiempo será el juez más honesto de todo esto, ¿no? Siempre lo es. Entonces, Seguro. no, yo solamente espero que la gente le agrade y que esto en realidad lo hago con mucho cariño porque amo esto y bueno, me he aventurado acá y esto ya es mi apuesta de vida Ujú. y con mucho cariño para todos. Esto es, y bueno, espero que la gente sepa eso. Y no, de ahí para allá ya es vanidad. Voy a subirle un poquito acá para que escuchemos un poquito de este. Gómez Hattin, ¿no? Sí, Raúl Hattin, Gómez Hattin. ¿qué te lleva a escoger los poetas? ¿Cuál es como el criterio de selección que tenés para musicalizar o cómo se ha movido ese gusto literario tuyo? Porque bueno, ya después de que respondas esto, empezamos a hablar un poco digamos, de esa generación de compañeros tuyos que hacen proyectos tan interesantes y a quien de una vez empezamos a saludar por acá, porque tienen como una línea bastante definida, ¿no? Pero ¿qué te lleva a escoger esos poetas para musicalizarlos? Mm, no sé, por ejemplo, ese Raúl Gómez Hattin, hay un verso de ese poema que me parece genial y es cuando dice que eh, se me va el verso. Bueno, no lo voy a decir literalmente, pero la idea es que todos los ríos van a morir al mar, ¿no? Ajá. Y bueno, yo cuando leí eso, yo quedé muy impactado y yo dije, uy, sería genial que pudiera musicalizar este poema. Y de hecho esa canción la tengo desde, uff, ya el resto de años, es como 15 años Ajá. que yo la musicalicé, pero entonces en un inicio se la mostré a una amiga y ella me dijo, no, que no le gustó,
Entonces, bueno, yo quedé como un poco impactado y pues la dejé por ahí abandonada, ¿no? Tengo la costumbre siempre de grabar todo lo que hago, yo lo grabo pues para que quede como en la memoria, el registro ahí para mí. Ajá. Y luego de unos años, cuando ya volví a retomar este proyecto de la musicalización de poemas, que lo llamé Nació Mazamorra, fue cuando ya, bueno, arreglé ciertas cosas, cierta armonía, ciertos ritmos, los arreglé, modifiqué algunas cosas. Y bueno, yo dije, me tiré ahí por ahí. La escogencia por ejemplo, tengo otro que es el poema de Julio Flores, que todo nos llega tarde, fue cuando yo leí ese poema, yo dije, sí, yo leí ese verso de todo nos llega tarde hasta la muerte, yo dije, uy, yo me sentí despechado, ciertamente. Entonces yo dije, esto tiene que ser musicalizado y la música tiene que ser una especie de estilo Julio Jaramillo. Y no, no sé, nunca me he puesto a pensar en que este poema lo va a musicar, simplemente es una búsqueda y que llega, no sé, me llegó la idea y le hice. Listo, aquí lo ponemos un poquitico. Me están pidiendo que por favor pongamos algo de la música, entonces. Todo nos llega tarde, hasta la muerte, nunca se satisface ni se alcanza la dulce posesión de una esperanza. Cuando el deseo acosanos más fuerte, todo puede llegar, pero se advierte que todo llega tarde. La bonanza después de la tragedia, la alabanza cuando ya está la inspiración inerte. La justicia nos muestra su balanza cuando sus siglos en la historia vierte, el tiempo mudo en el orbe avanza y la gloria es la ninfa de la suerte. Solo en las viejas sepulturas danzar. Todo nos llega tarde, todo nos llega tarde, todo hasta la muerte. ¿Qué tan complicado resulta eh, musicalizar un poema? ¿No? O sea, una cosa diferente es crearlo, crear el poema, crear la música, pero hasta qué punto se vuelve una tarea titánica el musicalizar algo que ya está, que ya tiene un ritmo, ¿no? La poesía ya tiene un ritmo de por sí. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ese proyecto? Ah, bueno, y otra pregunta para que la unamos ahí una vez. ¿Nació Mazamorra nace antes de que te dan la beca de cultura o surge justamente de esa iniciativa de pasar tu proyecto para poder ser financiado? ¿Cómo es? Bueno, no, nace antes porque yo tenía la idea de que quería hacer un libro que se llamara Nación Mazamorra. Quería hacer un poema de largo aliento. ¿Cómo? ¿Por qué nació Mazamorra? Pues, mano, yo siempre he creído que yo he tenido últimamente una obsesión con esta idea, puede ser un poco chauvinista, pero yo no nací obviamente en un país de primer mundo, ¿no? Yo no nací en una ciudad, yo no nací en la capital del mundo, no nací en una megametrópolis, soy más bien de una provincia que en algún momento tuvo una historia muy importante para Colombia, para Latinoamérica. Vos sabrás, pues Popayán tiene sus particularidades y, y bueno, yo pensaba qué se habrá sentido vivir en una potencia, ¿no? ¿Qué se habrá sentido haber nacido en el Gran Cauca, por ejemplo? Y pues ahorita a mí me tocó nacer pues en Popayán, en el Cauca, un departamento prácticamente olvidado por un país centralista.
Y bueno, todas estas cosas, pues yo dije, yo no tengo el poder para convertir este territorio en un país. ¿Cuál es mi manera de lograrlo? Aparte de pensarlo, ¿cómo lo materializo? Pues en la ficción, en la literatura, ¿no? Entonces, por ahí me llegó la idea de que quería hacer un país, o sea, a través de la poesía, ¿no? Y pues también cuando uno lee poesía también se da cuenta que una de las licencias que te brinda a vos la literatura y la poesía es que puedes nombrar cosas, ¿no? Y renombrar. Entonces, yo quería un país, pero que no se llamara Colombia, ¿no? Quería una nación, en todo su esplendor, ¿no? Entonces, quise hacer mi nación, que pues bueno, puede ser, digamos que metafóricamente Colombia, pero entonces la llamé Nación Mazamorra. Entonces, por ahí va esa idea. Y también pensando en que a través de la cultura, o sea, un país es país no simplemente porque tiene un poder eh, bélico, ¿no? Sino que su cultura, si vemos Europa, muchos de los países ahí, aparte de que pues obviamente tienen el poder económico y militar, su cultura es muy grande, ¿no? Porque también han creído en ella, no porque por otras cosas también, pero y acá en Popayán, en Colombia, no es que no tengamos historia, es que está muy olvidada y también pues no se cree en ella, ¿no? No se cree que, por ejemplo, Juan Tama puede ser un gran militar, o sea, creo que también haber leído mucha filosofía o pensamiento de colonial me llegó a tomar estas ideas y empezar como a creer también en que por qué Popayán no puede mirarse como toda una potencia, como el lenguaje también como tal, ¿no? El lenguaje muy coloquial de acá, desde la comida, por ejemplo, hablar de la empanada, que yo creo que la generación de compañeros que tengo que escriben también han sentido esa pulsión, ¿no? Ni siquiera nos hemos puesto a hablar de esto como tal, pero eh, muy curiosamente, cuando nos compartimos libros o estas ideas, eh, tenemos ese mismo sentir, ¿no? O sea, hay cosas acá que son un diamante en bruto, en cuestiones artísticas y en este caso pues de la literatura, el lenguaje, que bueno, si uno se pone a pensar en algún momento si alguien quiere traducir eso, pues sería muy complicado, ¿no? Porque no habría la posibilidad. Pero sí, o sea, todo esto imaginario muy colombiano, muy chichombiano, por decirlo así, con todo el cariño, es una potencia y entonces yo creo que por ahí puede pensarse también de que es muy viable que construir un país también se puede hacer a través de la música y la literatura y la poesía, ¿no? Esa es parte, creo que es la conciencia de un país, ¿no? De un territorio, el arte, la literatura, la poesía es como su conciencia, ¿no? Bueno, eso creía y todavía lo creo. Por ese lado me dio. A esa historia que le falta algo, ¿no? Le falta contarse de otra forma. Tal vez también es lo mismo que le falta a la silla renca, una pata más fija para poder estar sólidamente estable, Sí, o cuál es el fin de este proyecto de la silla renca. Y bueno, además es interesantísimo y de una vez yo extiendo la invitación para la gente que nos está viendo ahorita, la que nos va a dar después, porque ustedes son muy activos en redes sociales y veo que en cada momento hay nuevos invitados, hay jóvenes poetas que tienen muchísimas cosas para compartir y es muy activo, es un proyecto bastante activo, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo nace también este proyecto de la silla renca? ¿Cómo es ese encuentro con esa generación de poetas que te tocó vivir a vos, que no alcanzamos a compartir mucho, pero que ustedes le han sacado mucho provecho justamente a todos estos temas de la ciudad de Popayán o el territorio nacional y todo eso, lo han traducido en nuevas experiencias de los artistas jóvenes? sí, empieza con esa necesidad precisamente de comunicar lo que uno pues siente, ¿no? Que uno sabe que tal vez puede estar diciendo lo mismo, pero uno es el que está vivo, a diferencia de los otros poetas que ya han fallecido. Y bueno, uno tiene esa posibilidad de volver a cantar, de volver a decir las cosas, porque precisamente uno es el que está vivo, ¿no? Entonces nace con Damián Salguero, que si está por ahí, un pico para él. Y bueno, queríamos publicar, queríamos buscar
era, quién nos publicara, pero entonces no había nadie quién iba a confiar y quién iba a dar un peso por dos Ahí, pelagatos ahí- que, ahí por lo menos dejamos la foto de don Damián, es el de la derecha, ¿no? sí, sí. Entonces, quién iba a creer que en dos personas que, pues bueno, iniciando como en todas las profesiones es muy difícil que te apuesten a vos, ¿no? A menos de que pues tengas un mecenas por ahí o un paraco que te quiera patrocinar, no sé. Pero bueno, la idea fue que si nadie nos quiere publicar, pues es porque entonces publiquémonos nosotros mismos. Y la cuestión es que tampoco teníamos mucho dinero, prácticamente nada, ¿viste? Porque los libros que se salieron fueron meras fotocopias. Entonces fue un amigo que también nos hizo como la portada inicial, nos hizo la portada, diagramó, y bueno, nosotros fuimos, imprimimos y sacamos las fotocopias, fuimos a una fotocopiadora y tin, tin, tin. Salió como por 1.000 pesos el libro, ¿viste? Entonces, no, empezamos a repartirlo. El libro de Damián se llama Pornopoesía para Connie y el mío fue La vida, la cólera y la muerte. Entonces, al principio tenía la silla Records, sí, pero Ajá, entonces, claro, los Records es como más por el ámbito musical, ¿no? sí, Entonces, este amigo nos decía, ¿no? Era la silla Renca porque había una sillita ahí que ajá. todo fue muy casual, la verdad, no, nunca nos sentamos a pensar, vamos a hacer una editorial ni eso, sino que todo lo quisimos hacer como muy, eh, con todos los parámetros, pero también burlándonos, porque también la editorial la empezamos a llamar la editorial pirata La Silla Renca, ¿no? Sí, Entonces exacto. ahí nace con esos dos libros, nace esto, nace La Silla Renca, así, este año cumplimos 10 años ya de estar dando lora. Y bueno, así nació y luego fue que pues, se unieron otros amigos, empezamos a publicar otros libros, empezamos a viajar por las ciudades. Muchas veces, pues vos sabes que uno estando en la universidad y estando más joven, el cuerpo aguanta, ¿no? Y entonces uno podía ir a Medellín y estar una semana a punta de gaseosa y pan y pues felices compartiendo pueblos por allá. Sí, sí, sí. Fue una experiencia, o bueno, es una experiencia porque todavía sigue muy activa, eh, Ujú. bastante expresiva, ¿no? Bastante de poder mostrar todo ese potencial que tiene la poesía desde, no sé, del querer narrar, del querer decir, del querer no limitarse con la palabra, ¿no? Yo creo que también eso que uno puede encontrar en esta página, todos esos recorridos que ustedes hicieron por diferentes ciudades, municipios, eh, era también mostrar a ese poeta que vive el mundo, ¿no? Que vive el mundo sin preocuparse, sin tenerle miedo a nada, sin tener pena absolutamente de nada. Y me parece que esa identidad a veces en la literatura hace mucha falta, ¿no? A veces la gente Sí, como que arranca con estos temas, los poetas son, eh, como lo dijiste ahora, algo así como sin mente, sin cabeza, a hacer locuras, pero esta etapa se le quema a mucha gente rápidamente, ¿no? Y se dejan consumir por la norma, por lo rígido, por el estar bien, el estar bonito, la y responsabilidad. sí, 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 y se pierde todo este encanto de la locura, ¿no? De la locura que es tan necesaria en la poesía, pienso yo. Y bueno, pues digamos, esa gente con la que te encontrás vos es una gente que también potencia muchísimo esto. Pues Damián es un personaje eh, muy particular, pero increíblemente particular. Mm. Sí, Eh, Damián aparte de su personalidad, su poesía, yo creo que, yo siempre le he dicho, para mí, bueno, yo no he leído a todos los de mi generación, pero de los pocos que conozco, creo que es el que mejor representa, es brutal el tipo para escribir. sí. Entonces, sí, bueno, eso está ahí, Yo no eso sé está si ahí. Damián en algún momento me compartió sus textos. Creo que sí, no estoy seguro, creo que sí. Pero bueno, vamos a tratar también de poder compartir algo con la gente para que vayan conociendo estos escritos de la gente, de esta generación tan interesante que hay en el Cauca y que ustedes hacen contacto con gente de todas partes, ¿no? La semana pasada estaba viendo que estaban hablando con gente incluso de otros países. Sí, ¿Cómo se pues llaman no, los contactos?
Nosotros, yo no sé exactamente en dónde empieza la generación millennial que llaman, no sé si es de los 90. Bueno, yo soy del 87, pero digamos que yo soy de una generación de transición entre lo digital y lo análogo, ¿no? Puede decirse. Eh, entonces, tenemos la fortuna pues de que cuando iniciamos este proyecto de la editorial, eh, era muy fácil as- montar una editorial prácticamente, ¿no? Obviamente, sin cumplir con los requisitos oficiales de tener una imprenta, tantas imprentas, que sellos, que impuestos, que todo esto. Pero simplemente si vos querés sacar un libro, vos mirabas un tutorial en YouTube de cómo diagramar, cómo hacer una portada y lo hacías y lo fotocopiabas, lo pegabas y era compartir. Y es más, si no lo querías en físico, luego lo podías hacer en el archivo PDF y bueno, rotarlo por todo lado. Entonces, las redes sociales fue una parte de nuestra generación, pues que siempre nos ha dado la posibilidad de conectarnos con todo el mundo, pues porque precisamente de eso se trata Internet, ¿no? Entonces, Sí, no, mucha gente la conocemos sí porque nos hemos encontrado con ella tanto física, pero yo creo que en primera instancia virtualmente, y luego en el transcurso del tiempo hemos ido teniendo contacto con ellos, ya sea porque hemos ido a otras ciudades o porque han venido a Cabo Payán. Y bueno, así se dan. Y esto es, ¿no? De que uno encontró a alguien en internet y lo leyó y te gustó, entonces lo contactás, buscas su perfil, le escribís, si te contestó y todo marcha bien, pues bacano, si no, pues no pasa nada. Y ajá, así se va creando una red. Sí, esto es como crear una red de contactos y de amigos y de gente que le gusta leer. Mira, nosotros tenemos yo creo que la fortuna de haber nacido, digamos, como no en, no en cuna de oro, y esto nos ha posibilitado de mirar la literatura pues, del punto de vista eh, un poco más callejero, no sé si underground, pero sí de la parte un poco más popular de una sociedad, ¿no? Del lumpen que llaman, ¿no? sí, Entonces, bueno, esto posibilita también una manera de ver la literatura, de escribirla. eh, Nos ha brindado la posibilidad de intentar postular una estética que va como por lo chambón, ¿no? Porque precisamente los libros fotocopiados no es que sean eh, los pastadura, ¿no? ujú, Entonces, pero precisamente ese es el encanto que con el tiempo, hasta ahora, después de 10 años, la gente como que eh, va mirando y que ese no es simplemente una cosa porque se hizo mal y así salió y como así las cosas a la maldita sea así hicieron y ya no, sino que con el tiempo se ha vuelto una apuesta estética también. ¿Y cómo hace una apuesta de estas para perdurar tanto en el tiempo? Sí, claro, yo te digo, o sea, nosotros cuando estuvimos en la generación nuestra, hicimos una revista, bueno, yo te comenté alguna vez que tratamos de poderla sacar por ahí en estos días, encontré un mensaje que te envié hace como 3 4 años, eh, pero son apuestas que uno hace, que hace en la efervescencia del movimiento estudiantil y todo esto, pero también cuando se acaba esta etapa mueren los proyectos. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Qué ha alimentado ese proyecto de la silla renca para que siga todavía, para que sea tan activo, ¿sí? Para que convoque tanta gente y para que cada vez tenga, digamos, más repercusión y más valoración por parte de diferentes escritores y lectores? Bueno, yo creo que es una cuestión también muy personal, ¿no? Y es como lo que te dije hace rato, esto es ya como que darse cuenta y asumir el acto creativo de la escritura como la lectura, bueno, en mi caso pues también la música, no solamente como un hobby, sino que esto también se vuelve un proyecto de vida, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida yo no puedo concebir un trabajo sin yo no puedo decir voy a trabajar de docente y me voy a olvidar de la música porque el trabajo es el que me está dando de comer y es con el que voy a comprar una casa y eso, ¿no? No podría hacerlo porque yo ya he decidido que con esto es lo que voy a morir y bueno, la idea es que
yo siento que mis amigos también tienen esa disposición, ¿no? Entonces tal vez me puedo atrever a decir de que siento que ellos prefieren un poco más la literatura que tener una vida estable, ¿no? Entonces, estable pensando en un trabajo estable, es que es la cuestión, ¿no? Eh, entonces yo creo que por ahí esa parte es un elemento muy importante. Lo otro, pues, es que la silla renca estuvo un tiempo muy prácticamente muerta, ¿no? Fueron como 3 años, no sé si no estoy mal, y no hicimos nada, no hicimos nada porque, bueno, por diferentes motivos, no hicimos ningún proyecto. Luego de eso fue que ya volvimos a retomar hace un tiempo, porque pues, no sé, el proyecto siempre nos ha gustado y hace como 10 años, 9 años fuimos a Medellín porque fuimos invitados al primer encuentro de poetas jóvenes y, uy, 10 años es una década ya, ¿no? Entonces, ese encuentro tuvo la posibilidad de encontrarnos con otra gente de otras ciudades, ¿no? Otros poetas de Bogotá, de Armenia, del Valle, del mismo Medellín, claro. Y entonces fue como que, no sé, siento que el proyecto de la Silla Renca en ese momento fue como un catalizador, ¿no? Como que había esa semilla de que la gente quería publicar. Y bueno, la idea de las editoriales cartoneras y piratas no es nueva en Colombia, ni siquiera en Latinoamérica, pues peor, es una cosa ya muy, muy antigua, pero digamos que, que siempre como que hace falta que alguien sea el conejillo de Indias para que luego como que los demás como que se motiven, ¿no? Entonces yo siento que después de ese encuentro, mucha gente, muchos amigos en Bogotá empezaron también a crear sus editoriales porque precisamente los medios digitales ahorita posibilitan de que vos no es necesario que vos tengas atrás toda una maquinaria editorial para poder sacar tu libro, simplemente que vos tengas, no sé, 200.000 pesos y mirás, editas, publicás, imprimís vos mismo y se vega. Es una cuestión también de, de hacerlo simplemente. Y Creo sin duda, que ese ha sido como el cauce de este proceso, ¿viste? también vemos que al fin y al cabo la literatura, lo estaba leyendo ayer, no sé a qué horas, como a las 3 o 4 de la mañana, que ya ni me acuerdo quién era que lo decía, pero decía que la literatura siempre va a ser anarquía, ¿no? La palabra, la voz siempre es una palabra anárquica. Y todos estos movimientos, por ejemplo, de editoriales cartoneras, de la autopublicación, pues van justamente en contra de moverse en ese mundo donde si no tienes influencia no te publicamos, si no tienes dinero pues no puedes publicar, tantas cosas que hay que realmente esos procesos son muy, muy interesantes. Y procesos como el de la silla renca y procesos, por ejemplo, como el de Festival Mula, que se hace en el Quindío, creo, en Pereira, no estoy mal, también por uno de los compañeros de la universidad que le ha metido tanta vaina a esto de las editoriales cartoneras en Colombia. Pues claro, cada vez se ve más fruto y más éxito en todo este movimiento literario, ¿no? Gente que se acoge más a querer publicar, eh, además porque estéticamente es otra cosa, ¿no? No es el hecho del libro Sí, tapado, que se vuelve algo estético, algo, digamos, una estética diferente, ¿sí? Una estética ya y, adorno tal vez. y hay algo muy chévere que yo creo que para mí es una cosa muy importante y es que cuando vos estás con una editorial reconocida y que solamente publica, bueno, digamos, Anagrama, Alfaguara, eh, o todas esas otras editoriales, eh, ellas se manejan mucho su manera de publicar también por una cuestión de venta, ¿cierto? Entonces, si vos no sos comprado, entonces pues no, obviamente pues no te van a publicar. Eso también tiene un limitante y es que se empieza a crear obviamente un canon, ¿no? Esa es una de las cosas que va formando un canon, ¿no? Entonces, a ese canon se solo publica y solamente muestra escritores que escriban de tal forma, ¿no? Porque son los que la gente lee y eso está bien. Así se ha manejado siempre la literatura y el arte, ¿no? Sin embargo, hay otra parte que es muy importante y es que posibilitan las editoriales alternativas o cartoneras
piratas, y es que no tienen esta limitante. Entonces, le da la posibilidad para que tanto el escritor como para que la obra puedan arriesgarse un poco en cuestiones desde estéticas hasta de, bueno, en todo el ámbito de la poética, ¿cierto? Entonces, vos puedes encontrarte un libro que vos ni siquiera sabes que puede tener un futuro grande, pero que está apostándole y que te muestra un camino muy impresionante en la literatura. Y, y bueno, te lo encontrás en una editorial por ahí muy sencillita y lo lees y con los años puede ser que ese libro sea el que ponga el tope, ¿no? Eso es algo que creo que es una puerta muy chévere que hay que tener en cuenta de las editoriales piratas. Sí. Yo no conozco. A ver, yo ahorita, de hecho, hoy me toca definir un proyecto de investigación y hasta ahora lo que he hecho es pensar en irme a trabajar por analizar un poco el tema de las editoriales cartoneras en Latinoamérica, ¿no? Desde ese surgimiento que se da o ese impulso que tiene tan fuerte en Argentina hace algunos Claro. años con la económica y que ha pasado en Colombia, pues, por todo ese tema de que está floreciendo tanto. Pero yo veo, por ejemplo, en este proceso de las editoriales cartoneras, un proceso ya fortalecido, ya hay un festival, como te lo menciono, bastante interesante, bastante fuerte, o bueno, que se está consolidando cada vez más. En tu experiencia o en la experiencia de la Silla Renca y de publicar así, digamos, editorial pirata, eh, ¿qué tanto hay de movimiento en Colombia? ¿Ya se están uniendo? ¿Ya hay eventos? ¿Ya hay ferias? ¿O todavía sigue siendo algo muy personal, muy íntimo de cada grupo? ¿O cómo se comparte esa experiencia de lo pirata? No, yo creo que ya esto va cogiendo forma, ¿veis? Yo creo que ya se está cuajando algo que es un poco diferente a los procesos históricos literarios que se han forjado en el país. Y yo creo que aparte de que esta es una generación donde la presencia de la mujer como poeta, como escritora, tiene mucha contundencia, creo que las editoriales alternativas, piratas, también es otro eje que no sé si defina, pero caracterizan estas nuevas generaciones de escritores, ¿no? Entonces, creo que también ya se va forjando un camino. No sé si bueno o malo, pero se van viendo cosas y Ujú. bueno, esperar lo mejor y pues en lo personal intentar hacer lo mejor, ¿no? Te iba a preguntar justamente por algo que mencionaste ahorita, y es que hemos llevado pensando esta charla hace un rato, pues, porque tenés algunos compromisos también que nos impedían hacerlo antes y pues, también se cruzaba con algo de acá. Pero pues le he tratado de seguir más la pista del proceso de ustedes. Pues nunca la he perdido, pero ahora estoy como más constante de ver qué están haciendo, a quién están llamando y todo eso. Y me doy cuenta de que hay participación de mucha mujer, como lo decías ahorita, ¿no? ¿Cómo estás viendo este proceso de las mujeres poetas en el Cauca, en Popayán o en el resto de Colombia? ¿De qué forma se está dando eso? Pues lo poco que he visto es muy fructífero, ¿no? En comparación con el pasado, claramente, pues ahorita se van viendo los resultados y las luchas que los movimientos feministas van teniendo, ¿no? Eh, se les visibiliza mucho más que antes, se les da un poco más de prioridad, bueno, no prioridad, sino que se tiende a la equidad precisamente, ¿no? Entonces, y eso está muy bien, eso está muy bien. Y bueno, yo lo veo que esto va viento en popa. Yo creo que las mujeres tienen unas apuestas literarias muy increíbles y que, bueno, esperemos que con el tiempo vayan quedando los resultados y el filtro del tiempo lo va a definir todo. Y nos va a mostrar qué queda y qué no queda. Pero ahorita lo que se está dando, a mí me asombra mucho y de una manera muy positiva. Yo creo que nos nutre a nosotros. Sí, va Sí, bien. sí, me pareció que ha sido muy interesante ese proceso que se está dando y es una voz que realmente está muy marcada, ¿no? Tiene unos contrastes bastante interesantes con lo que se hace.
Esto antes, por lo menos en Popayán, lo que estoy alcanzado a visitar, porque cuando nosotros trabajábamos también en aquellos pequeños grupos pues, de colectivos, actividades y todo, la participación femenina estaba, estaba presente, pues, que ahora se ha potenciado y se ha multiplicado de una forma bastante significativa. Entonces, a mí eso me alegra muchísimo realmente. En, ahora, para continuar justamente con ese tema de tus proyecciones y de tus ambiciones futuras, sale este año ¿sí? eh, tu nuevo libro, ¿cierto? Sí, este año publiqué un nuevo libro, Ciudad Terremoto, sí. ¿De qué trata ese libro? ¿O qué te inspira a escribir ese libro? ¿Por qué Ciudad Terremoto? Ah, bueno, vos sabés que Popayán tuvo dos terremotos bien catastróficos, pero yo creo que el más particular y el más, yo no lo viví, pero 83. la historia sí, la historia nos muestra unas particulares que a mí personalmente me llaman la atención, sí, el del 83. Y una es que Gonzalo Rodríguez Gacha estuvo acá en Popayán dando dinero, ¿no? Entonces, cuando yo miraba este tipo de situaciones, me parecía muy increíble, ¿no? Eh, También me parecía increíble el hecho de que, bueno, el- se me va el acontecimiento. Con la avalancha de Armero, bueno, le quita mucho protagonismo al terremoto de Popayán. Y todas esas circunstancias, yo me di cuenta que leyendo la literatura, pues, patoja, caucana, no había un registro sobre estas cosas, entonces, no sé, me pareció chévere la figura y aparte de eso, pues que todo empezó con un poema, ¿no? Yo escribí un poema donde Chuck Norris viene acá a Popayán y entonces consigue una chica y pues hacen el amor y pues vos sabes que Chuck Norris pues es Chuck Norris, ¿no? Entonces por ese ajetreo que hacen los dos pues entonces que se da el terremoto de Popayán, ¿no? Ajá. Y de esa idea pues surge, bueno, construir todo un poema más largo que ahorita mi ambición es como hacia los poemas de largo aliento, ¿no? Entonces es como eso. Y bueno, de ahí fue ya que surgió otra idea de también cómo cantar Popayán y cómo cantar el Cauca, ¿no? El Gonzalo de Ollón también me pareció una obra que me inspiró mucho para este trabajo. Eh, bueno, Julio Flores, perdón, Julio Arboleda tenía como esa idea de escribir, de cantar la historia de Popayán, ¿no? Desde que llegan los españoles y todas estas cosas y me pareció muy increíble todo esto y pues que como patojo del siglo XXI, yo creo que podía mirarlo de otra manera y era algo que yo quería decir también, cosas que quería decir y pues ahí están. ¿Y cuáles son los proyectos con esta nueva obra? ¿Qué se viene? Bueno, obviamente pues esta época de pandemia no permite mucha movilidad, ¿no? Pero ¿de qué forma ha circulado este libro? ¿Qué proyectos hay que eh, esperar recibir de la lectura de este libro por parte de la gente que ya lo ha conocido un poco? Bueno, no sé, yo creo que esperar pues siempre lo mejor, ¿no? Ahorita lo estamos vendiendo por la página de la Silla Renca, estamos siempre ofreciendo los libros que tenemos para la venta, que pues en mi caso pues son dos libros, los de Sancocho y Ciudad Terremoto, que pues están a la disponibilidad. Y pues Damián también tiene otros libros, Diego Granda también tiene otros libros, entonces eso es como la manera en que tenemos en este momento de dar a conocer este texto, ¿no? Y bueno, el Ciudad Terremoto lo publicó no lo publiqué con la Silla Renca, sino con otra editorial pirata que se llama La Hormiga Roja. Lo publicaron, entonces pues estamos moviéndolo por las redes, compartiéndolo con la gente y bueno, esperar que esto pase un poco también para poder viajar y ir a otros lugares y presentar la música. He querido hacer eso y es que, bueno, siempre lo he hecho, es cuando viajo a otros lugares, pues siempre busco presentaciones musicales y de paso recitales, ¿no?
Esa es como, como la tentativa, bueno, esperar que esto acabe un poco y poder seguir haciendo con eso. Y no sé, esperar que el libro tenga un buen alcance. Si quieren conocer a Popayán, pueden empezar por ese libro. ¿Cómo es la página de La Silla Renca para ponerla aquí en el enlace para que la gente pueda? No, solamente en Facebook ponen La Silla Renca y ahí aparece la fanpage y eso. Ok, es la fanpage de... pero es la de... Porque hay dos, ¿cierto? Editores, La Silla Renca. La Silla Renca Editores, sí. Ok. Entonces voy a copiar el enlace, lo dejo aquí para que puedan entrar a conocer un poco más de este proyecto. Yo siempre digo a la gente que esto es un espacio donde se abren puertas, obviamente, y la comunicación pues queda extendida ahí para que podamos hacer más contactos y muchas otras cosas más. Y a la gente siempre le interesa pues conocer un poco más y ver dónde los pueden leer y qué pueden escuchar. Entonces también les digo, vayan a YouTube, pongan ahí Javier Mamián y encontrarán una larga lista de reproducción que pueden escuchar y disfrutar muchísimo porque les aseguro que cada una de las canciones, cada una de esas poemas musicalizados es excelente, de gran trabajo y digamos, de mucha valoración. Nosotros pues entre los espacios del centro tenemos este espacio de hablar un poquito, de charlar, de conocer un poco a esas voces nuevas, pero pues también tenemos espacios musicales de jóvenes músicos y también músicas colombianas, entonces, no sé, queda la puerta abierta por si en algún momento podemos pasar de hablar a escuchar un poco más de música y escuchar todo ese trabajo que has hecho. Claro, hermano. Claro, con gusto. Más me dicen y le hacemos, porque esa es la idea, compartir con la gente la literatura y la música. Siempre es para compartir todo esto. Listo. Javier, pero ¿por qué no, ya que tenés por ahí tus libros a la mano, por qué no leemos algo, por qué no compartimos algo con la gente que nos acompaña ahorita? Claro, algo de Ciudad Terremoto, que Eso. a mirar a ver. Vamos a leer este poema. Nunca en la vida vimos tantos platanales juntos, nunca nuestra lengua es inocente. No hubo nunca nada más nuestro que estas palabras continentales, que unos cantos como árboles y ríos. Nunca vimos un desierto tan vivo, una danza entre el viento y la tecnocumbia. Nunca en la vida vimos tantos platanales cargados de racimos. Un ejército de platanales se armaba para defender la niebla y la muerte, el agua y la soberanía de los cielos sobre las aves. Los hombres migrarán, el agua siempre migrará. El gran éxodo fue partir tu cuerpo y mi espíritu en dos. Para el 9 de abril de 1948, Guillermo Buitrago era un sex symbol. Las indias se movían, las gaitas y los acordeones se movían, y el chocorramos apenas era un sueño. Para el 9 de abril de 1948, habíamos mi madre y yo caminado por todos los valles, los pastos que siempre son caminados. Fuimos hasta llegar al fin de las montañas, donde fueron los mercados llenos de gente los domingos, las verduras, la comida, todo, absolutamente todo existía ahí. El universo cabe en una tienda bien surtida. Caminamos todos los mercados de los pueblos más antiguos. Llegamos a una vereda. En la vereda Esmeraldas, las tardes eran de echar carreta y la mañana de coger café y amapolas. Las vacas se ordeñaban como tranquilas. Siempre la gente estaba sentada en las puertas después de las 6. El lenguaje solo les era las palabras más sencillas de comprender, y los parques fueron los testigos de la historia. Las mamás buscaban a los niños rotos en los cafetales, y los poetas fueron señalados como terroristas. También aquí, las gentes enterradas en el jardín están, atrás de la casa, como un continente, sembrados donde ahora crece el monte y los pollos. Siempre caminaremos. Afuera, en las veredas, hay hombres achicharrados sopesando la cólera, con lo único real que nos sostiene, todos los sueños dentro. Se desangran a manera de colores y el mundo se pinta de cólera. Para todos los hombres de páramos, para ellos hay apenas la naturaleza de sus actos, un tiempo que va volando conmigo adentro, en el corazón del cielo, donde apenas sale el sol como sol. Habíamos mi madre y yo caminado por toda la República de Marquetalia, donde los platanales tenían amapolas y latas de atún. Apenas mi vientre era un país dentro de mí,
apenitas, Antualito. Una ciudad de tórtola nos esperaba después del 9 de abril, por siempre, por todas las ciudades que morirán. Siempre todo pasará, perdón, mientras todo pasa, habrá que disfrutar este momento. Me llaman Cauca. Tengo lluvia cuando hay sol y me duele la cuca. Bueno, ese es un poema. Esteban, está apagado el micro. Estaba apagado y me quité. Bueno, está lleno que no, que genial, que realmente vamos a tener que encontrar otro espacio para darle mucha más lectura a este nuevo trabajo que tenés, porque suena muy interesante. Y lo vuelvo a decir, lo primero que dije al iniciar esta charla, yo creo que la voz de Javier Mamián es una de las voces, digamos, más significativas que yo he escuchado de la poesía joven actual aquí en Colombia. Y seguramente, así como lo dijo él, tiempo pasará, algunas personas quedarán, otras serán olvidadas. Seguro que tendremos Javier para muchísimo rato. Javier, bueno, y la Silla Renca, y Damián, y Diego, y bueno, y muchos más de por ahí. Bueno, gracias. Bueno, ojalá también podamos tener la oportunidad de estar un rato con Damián, de pronto con Diego, compartir también alguna charla, para que también nos cuenten un poco más sobre cómo hace proyecto, cómo va día a día, convocando más gente. Y la invitación es para que todos los que nos están viendo pues vayan a la página y estén pendientes de las transmisiones de ustedes, también para que se conecten, para que yo realmente me disfruto mucho las transmisiones de ustedes, ¿sí? Es una cosa muy, muy fresca, muy coloquial, entonces se siente uno a gusto ahí, estando presente. Sí, bueno, qué chévere. Por allá te están dando las gracias todo el mundo en el chat, muchas gracias, que les encantó tu poesía. El libro está ya para la venta entonces en la página, ¿cierto? Sí, pueden escribir en la fanpage de La Silla Renca, editorial La Silla Renca, y ahí escriben y ahí está el catálogo, están las foticos de los libros. Y bueno, está a la disposición de todo el que quiera adentrarse en esta literatura que estamos haciendo nosotros, y que en este momento pues tengo yo acá un poco de Popayán para el mundo. Perfecto. Javier, antes de poder terminar ya esta charla, este pequeño espacio, que como te dije nos quedó faltando muchísimas cosas, pero bueno, pudimos conocer un poquito, dejar ese gusto por conocer más y por espiar más de lo que ustedes hacen. A mí sí me gustaría pues hacerte una pregunta que ya se ha vuelto como la pregunta recurrente en estas charlas, y también es la pregunta pues que le da sentido justamente a este espacio, porque claro, el recorrido tuyo es un recorrido impresionante, ya es un recorrido por muchos caminos diferentes que van encontrando como su encauce, pero en algún momento nació, ¿sí? Esa pregunta primera que te dice, ¿cómo llegaste a la literatura? Este espacio nace de la necesidad de la gente de querer buscar la forma de cómo convertirse, no en un gran escritor, pero sí en un buen lector, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál sería el consejo que vos le das como consejo práctico o como consejo ya más puntual de vaya a este libro, por ejemplo, tome este libro que con esto puede iniciarse como un buen lector? ¿Qué le recomendarías a la gente que está buscando amar, cogerle pasión a los libros, sean grandes, sean niños, sean jóvenes? ¿De qué forma poderlos acercar a la literatura? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Yo tengo esa misma pregunta porque una vez escuché a Borges que decía que esto de la literatura y de la lectura, de la escritura, es una cuestión en realidad de amor, ¿no? Entonces, a veces se vuelve difícil porque retomo las palabras de Borges y es que dice que no se puede enseñar a amar, ¿no? Pero, digamos, las personas que quieran entrar en este camino, si quieren escribir, pues no, simplemente escribir, sin hacerlo sin ningún parámetro o alguna idea que quieran hacer. Ya en el camino y en el ejercicio de todo esto, ya cada uno se irá dando cuenta de cuáles son como sus necesidades, sus búsquedas, y los libros siempre van a ser caminos que te van a dar eso, caminos, puertas. ¿Qué te puedo recomendar para leer? No, yo creo que los grandes maestros de la literatura siempre van a ser los grandes maestros de la literatura, entonces las grandes obras de la literatura van a estar ahí, y a mí siempre me ha impresionado mucho
La Divina Comedia. Entonces yo creo que eso puede ser mi recomendado. Me gusta mucho un escritor más contemporáneo, Raúl Zurita. Para mí es una voz muy, muy increíble y entonces él por ahí lo puedo recomendar. En este momento estoy leyendo mucha literatura peruana, poesía en sí, y estoy con Enrique Verástegui o Verástegui. Eh, no sé, Praxis es un libro que a mí me ha impactado muchísimo. Y ahorita estoy leyendo Motor de Deseo, que también es una obra increíble, entonces yo creo que esos los puedo recomendar. Y bueno, a un ejercicio en la escritura, pues es que la reescritura siempre será un buen ejercicio, ¿no? Entonces, escribir un poema o un cuento, dejarlo reposar unos días, un día, lo que sea, y volverlo a leer y siempre van a haber cosas que sobren y siempre van a haber cosas nuevas que hay que poner. Eso puedo decirte, hombre. Me hiciste acordar de dos cositas. La primera, cuando justamente estábamos en clase de La Divina Comedia con el maestro Giovanni Queset, él nos decía Esa eso. fortuna, ¿no? Sí, pudimos pedirlo para que nos diera la última cátedra de la universidad. Él decía eso, ¿no? O sea, claro, uno escribe y uno siempre va a estar influenciado por todas las lecturas que hace. Lo peor que puede hacer alguien para escribir es leer a alguien y coger el papel y el lápiz inmediatamente acabó la lectura, ¿no? Porque seguramente lo que va a salir va a ser todo eso que ha quedado en la lectura, ¿no? Las voces de los poetas o de los narradores que estamos leyendo. Hay que dejar de cantar, decías, dejar de cantar un tiempo la lectura y después sí sentarse a escribir. Pero también ese hecho del miedo que la gente tiene, ¿no? La hoja en blanco y qué escribo y cómo me inspiro y la musa que no llega y si escribo algo después cómo publico, entonces no. El trabajo es sentarse, escribir y si quieren publicar, pues ahí está la silla renca para que les publique. Sí, está bien. Sí. Lo otro es, bueno, aprovechando el comentario que haces, mañana, por ejemplo, tenemos en nuestro club de lectura, vamos a arrancar con la contextualización de César Vallejo. Entonces también todos invitados para que mañana nos acompañen un ratico a hablar de este poeta peruano. Entonces, sí, esas poesías, esos autores latinoamericanos que a veces dejamos pasar tanto, ¿no? Y que son voces bastante interesantes. Entonces, bueno, sí. qué bueno y que por esas recomendaciones que nos dan, porque siguen alimentando justamente esa biblioteca que cada 8 días queremos ir construyendo acá y que la gente agradece muchísimo, ¿sí? Ya a veces hay tantas cosas que leer que se abruma uno y al final no coge nada y termina siempre recurriendo como a los mismos caminos y cuando alguien con la experiencia que tenés vos pues le dice a uno, no, pues te recomiendo este, ¿sí? Está este autor que me impactó, entonces ya uno va como un poco a la fija de que va a encontrar buenas letras ahí y un buen material para leer. Entonces gracias, tendremos eso ahí en la mesita de noche pronto. Hombre, Esteban, muchas gracias a vos. Claro, te hacen una pregunta, ¿no? No voy a dejar que te vayas sin que respondas. Me dice Clary, Javier, ¿has pensado en trabajar con una comunidad de niños o jóvenes? ¿Has trabajado alguna vez con niños o jóvenes o de estratos públicos? Aclara ella. Sí, yo aparte de mis labores artísticas, tengo también, sí, pues he trabajado, pues, trabajé con niños en un colegio acá. El año anterior pues estuve de docente, entonces trabajé con niños y ahorita pues estoy dando talleres de creación literaria para niños precisamente con el Banco de la República y aquí de Popayán. Entonces, sí, pues no sé, la idea pues es seguir caminando con ellos y compartir la experiencia que uno tiene como en el acto creativo, el acto de escribir y bueno, a través de la música como una herramienta también pedagógica poder compartirle esto, ¿no? Como te digo, siempre es un conflicto pues desde la parte pedagógica que uno también tiene, cómo enseñar este amor que uno tiene por algo que es muy complicado de enseñar desde la parte pedagógica hasta emotiva, ¿no? Pero creo que se puede hacer, por lo menos dejarle las inquietudes a las personas
que están ahí. La gente que le gusta esto va a buscarlo, entonces, ya sea por uno o por otra persona, van a desembocar ahí. Y bueno, los niños siempre, mira, yo en este trabajo que he estado como experimentando, te digo que, y es muy curioso, y es que más que escribir los niños conmigo, como que están es un poco dibujando, Ujú. ¿cierto? Pero me he dado cuenta, tanto por lecturas en respecto a este ámbito de la pedagogía, cómo enseñar la escritura y la lectura, promoción de lectura y todas esas cosas, eh, me doy cuenta de que es el primer camino para la escritura, ¿no? Y la línea no significa palabras como tal, ¿no? Sino Ok. que es rayar. Entonces los niños cuando están rayando te van contando cosas, es el mundo de ellos y bueno, para uno a veces es incognoscible, pero pues ese es el camino y las historias que ellos nos cuentan, rayar, pintar, dibujar, colorear, ese es el primer paso, digamos, para la escritura y bueno, cuando están conmigo, cuando estamos haciendo eso y ellos quieren dibujarlo, yo no tengo ningún problema porque lo pienso de esa manera, ¿no? O sea, es como el primer paso para la escritura. Y la idea es que, pues, la literatura, pues, es historias, ¿no? Entonces, por ahí estamos bien. Ujú. Eso, eso, hermano. Listo. Hace 8 días que cuando acabábamos la charla, no sé si la pudiste verla, Ujú. eh, estaba Carmen Daza con nosotros, otra compañera de allá de la universidad, Sí, sí, la conozco. y ella, terminando la charla, decía también justamente que le gustaba mucho el trabajo que estaban haciendo unos jóvenes poetas en Popayán, en especial uno del cual se le olvidó el nombre, y después dijo, no, Javier, ¿sí? Y dije, sí, Javier, afortunadamente contamos con la participación de Javier entre 8 días. Entonces fue como también esa invocación, esa necesidad de llamarte para que estuvieras aquí con nosotros compartiendo, porque realmente sí, sí, tenía muchas ganas de poder charlar este ratito con vos, de que nos contaras todas las experiencias que has tenido. Entonces, nada, mi hermano, agradecerte por este rato, mandarle un saludo muy, muy grande. Yo sé que hay varios profesores del INEM que nos ven por aquí, tal vez no en directo porque están trabajando, pero sé que más rato se conectan y van a ver la charla, entonces para ellos también un abrazo muy grande. Por favor, de parte tuya y de acá de toda la gente del Centro de Cultura y en especial mío, un abrazo muy especial para Damián, para Diego y para toda la gente que conforma el grupo de la Silla Renca, a todos los nuevos poetas que día a día van saliendo. Y nada, agradecidos por este espacio que nos brindaste, por dejarnos entrar a tu casa, por dejarnos entrar a esos rincones de tu poesía, de tu música, que realmente agradecemos muchísimo y valoramos muchísimo y seguro que la gente que está con nosotros va a ir directamente a seguir escuchando muchas cosas porque han hecho varias preguntas acá, pero bueno, por el tiempo no he podido como leértelas todas. Ok, Entonces, nada, un abrazo muy grande, de verdad, un abrazo muy grande y bueno, quedamos en contacto porque seguramente queremos ampliar mucho más el tema de la música, de conocer muchas otras cosas y nos encontraremos en otro espacio para hacer eso, ¿listo? no, Esteban, muchas gracias a vos, siempre agradecido por el espacio y por dejarme compartir también estas cosas que de verdad me apasionan y lo hago con mucho cariño para todos. Y a la gente que nos está viendo, gratificante que hayan soportado Hora y media. eh, Uy. estas charlas. Pero no, chévere, muchas gracias, hombre. Gracias. Listo, listo, dijo Javier. Muchas gracias, hombre. A toda la gente les recuerdo que ya en un ratico más tenemos más actividades acá en el canal del Centro de Cultura para que sigan conectados y bueno, ya quedan las redes de Javier ahí puestas, ya quedan las redes de la Silla Renca para que vayan a ver también todo el contenido que tienen. Si alguien después, porque bueno, aquí estamos en vivo, pero te aseguro que más tarde hay gente que se conecta. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Javier o conocer un poco más, pues deje la pregunta, que él seguramente en algún momento pasa por ahí y estará viendo los comentarios. Muchísimas gracias. Por favor, estén muy atentos a toda nuestra programación. Los invitamos a que a las 5 se conecten. Mañana vemos un espacio más de literatura con César Vallejo y dentro de 8 días con un invitado más que también nos va a traer música. Le voy adelantando por ahí. Vamos a pasar de estos bambucos maravillosos y esta música popular que nos trae Javier a mucho jazz y mucho Latin jazz. Entonces, hasta dentro de 8 días en este espacio. Chao, Bueno, gracias. Esteban. Vamos.